Bueno, ahora sí, antes de presentarles a nuestro último invitado para hablar, entre otras cosas, de este libro, cómo conocer mejor los discursos políticos, interesante el asunto, un libro divulgativo que lo firma Luis Cortés Rodríguez, de este documental del cual les hablaba, que se presenta precisamente hoy en el Teatro Cervantes. Almería 1975, el cine que nos hizo libres. El director Juan Gabriel García, el productor, el amigo Kiko Medina. De nuevo contigo, Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes de nuevo, adelante. Almería 1975, Joaquín, el cine que nos hizo libres es el título del documental que a las 8:30 de la tarde se va a proyectar en el Teatro Apolo, pero estamos aquí a las puertas precisamente del Teatro Cervantes, donde ahora lo veremos a través de las imágenes. Son muchos los amigos que nos acompañan porque acaban de salir precisamente de presenciar lo que es la proyección del Festival de Cortos. El director del documental, creo que esta noche, nos lo va a decir ahora en primicia, parece que le vamos a tener en la tertulia de Interalmería Televisión. Juan Gabriel García, muy buenas tardes, amigo. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, luego nos vamos para allá a partir de las 10 y estaremos hablando de diferentes temas relacionados con el cine en Almería. Estamos entretenidos esta semana, ¿eh? Sí, bastante y nosotros sobre todo muy contentos y deseosos ya de que el público, en un sitio que nos parece muy apropiado como es el Apolo, pueda ver este documental en el que llevamos trabajando ya bastante tiempo. Cada vez que voy a hacer una entrevista al Apolo lo digo que para mí es un lugar que tiene magia en Almería. Sí, y aparte fue una de las diferentes sedes que tuvo el Cineclub Oseida, que fue un referente dentro del cine de autor y del cine independiente en la ciudad de Almería, y que de alguna manera está relacionado también con la muestra nacional de cine independiente del año 75, que se celebró en la ciudad en el mes de agosto. Franco murió en noviembre. ¿El 20 de noviembre? El 20 de noviembre murió Franco, y unos meses antes un grupo de jóvenes almerienses quisieron hacer esta muestra para dinamizar culturalmente Almería, y se quisieron proyectar estas películas hechas en formato subestándar, Super 8, 8 milímetros y 16 milímetros, y que la mayoría tenían un compromiso social con el momento sociopolítico que vivía España, y en definitiva clamaban por un cambio, por la llegada de alguna manera de la anhelada libertad. Joaquín es el director, Juan Gabriel García, y el productor es precisamente Kiko Medina. Kiko, muy buenas tardes. Buenas tardes. Creo que llevas ya 3 años trabajando en este proyecto, que no está nada mal, ¿eh? Efectivamente, esto empieza con un libro sobre cine independiente en el Estado español que leo pues hace 3 años casi ya, y en el que encuentro una referencia a este festival que se celebró en Almería en agosto del 75, concretamente a las conclusiones del festival, que me parecieron muy importantes, muy interesantes para el momento político que se vivía en España. Empecé a tirar del hilo y me pareció que no se le había dado el reconocimiento a esa gente que trabajó en agosto del 75 contra viento y marea, incluso contra el gobierno, por decirlo de alguna forma, por dar un poco de cultura más allá de lo que estaba en... no sé cómo decirte, casi... Ay, perdón. Pero se ve en las salas. Sí, es que tiene una palabra, pero no me sale... Bueno, lo dejamos. Juan Gabriel, la pregunta del millón. ¿Hubiese sido viable la realización de este documental si no hubieseis conseguido el premio en FICAL 2016, precisamente a lo que era el proyecto, sí, que tuvo la subvención de 7.000 pavitos? Eso ahora Kiko te puede dar mucho más datos sobre ese tema, porque es específicamente su parcela. Sí, pero sin duda ha sido el impulso que nos ha llevado a emprender esta aventura que se cristaliza hoy en esta película de 70 minutos, que cuenta todas estas historias que estamos poniendo sobre la mesa, y sobre todo que nos va a llevar a ese contexto social y sobre todo cinematográfico, donde almerienses hoy día, que siguen siendo muy conocidos, como Fausto Romero o José M. Siles, nuestro periodista y corresponsal durante muchos años, entre otros varios, pues intentaron hacer un cine totalmente libre, un cine, como decía antes, al margen del que se proyectaba en las salas comerciales, y tener esa doble libertad: por un lado la creativa de hacer lo que le diese la gana, y por otra que no hubiese una censura, que es uno de los temas que se tratan en el documental. Era muy complicado. Profundamente, claro. La censura quiso prohibir varias películas, y en algunos casos lo consiguió, de las que se presentaron a esta muestra, entre ellas las de Pepe Siles, como Anticrónica de un pueblo y Buenos días Portugal. Y el documental cuenta cómo, apuntaba Kiko, contra viento y marea consiguieron levantarlo, y al final Almería
tuvo ese festival, y sobre todo con el Manifiesto de Almería, donde se presentaron esas conclusiones, podemos afirmar rotundamente que Almería se convirtió en el epicentro del cine independiente, del cine alternativo nacional en aquel tiempo. Kiko, para la realización de este documental habéis tenido que visitar distintas ciudades españolas. Pues sí, empezamos aquí en Almería y nos trasladamos a Valencia, después estuvimos en Madrid, luego estuvimos en Barcelona y luego volvimos, pues terminamos aquí en Almería otra vez. Uno de los inconvenientes con el que os habéis encontrado es que muchas personas que participaron en su día habían fallecido, otras ya con una edad avanzada estaban en un estado de salud que no era el más deseable, ¿no? Pues sí, desgraciadamente. Incluso una tuvisteis que hacerla por conexión telefónica. Efectivamente, algunas de las entrevistas las hemos tenido que hacer por conexión telefónica por el deteriorado estado de salud en que se encuentran sus protagonistas. Por desgracia, la gente que, bueno, se te puede hacer una idea, hacer el cálculo, si en los años 70, en el año 75 era gente que tenía 40, 50 años, pues imagínate ahora en el 2010. Pues pasan de los 80 todos. Efectivamente, hay algunos que son octogenarios y que están ya pues encamados en el hospital, por desgracia a lo mejor casi permanentemente. No sé si eres la persona idónea para hacerte la pregunta, ¿ha quedado como tú querías? Yo creo que los trabajos de audiovisual, tanto de cine como de documental, nunca quedan como uno quiere. Siempre puede hacer un poco más y hacerlo un poco mejor, o hacer que algo que alguien te dice que no entiende, volverlo a contar de forma que se entienda. Yo creo que ese trabajo, en un momento tienes que decir hasta aquí llego, esto es lo que hago, lo suelto al mundo y a partir de ahora, pues como un hijo lo tienes que soltar y que ande su camino, tú ya no lo puedes controlar más, pero evidentemente uno siempre quiere hacerlo más y mejor, desde luego. Para terminar, ¿la idea es presentarlo en festivales? Sí, ahora una vez que terminemos la presentación aquí en el Festival de Cine de Almería y la presentación que tenemos acordadas con algunos de las filmotecas nacionales, como la catalana o la valenciana, evidentemente queremos presentarlo a festivales. Está planeado intentar llegar al máximo posible de festivales en los que este tema de cine, digamos, formato subestándar, pueda interesar. Kiko, muchas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Juan Gabriel, para terminar, Sí. Me imagino que para vosotros, yo me pongo en tu piel, intento entenderte, hoy tiene que ser un día grande de decir nuestro documental se va a proyectar en Almería Capital y en el Teatro Apolo. Sí, sobre todo por lo que señalaba Kiko, que ha sido ya mucho tiempo trabajando en este proyecto, ha llegado un punto en el que hay que cortar porque siguen apareciendo, no sé, si no se acaba nunca. Pueden aparecer películas, más imágenes, exactamente. En ese sentido, bueno, cualquier historia, en definitiva, queda abierta. Nosotros, personalmente, estoy muy satisfecho con el resultado final. Quiero empezar a compartirlo con el público, que se acerque a esta historia que considero especialmente ha sido desconocida. En esa misma Almería donde se rodaban las grandes sobreproducciones también había un grupo de jóvenes soñadores que de alguna manera querían cambiar el mundo y parcialmente lo consiguieron posteriormente con la época ya de la democracia, de la transición, o no, pero el intento estuvo ahí. En ese recorrido, en ese camino, en esa lucha, en estas películas estaba realmente el gran logro de estas personas que, bueno, son un ejemplo para nosotros. Vuestro trabajo os ha costado, pero ahora lo importante es que lo disfruten los almerienses y posteriormente el resto de los españoles. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Pues Juan Gabriel y el amigo Kiko Medina atendiéndonos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Recuerdo, 8:30 de la tarde en el Teatro Apolo, Almería 1975, el cine que nos hizo libres. Gracias a los dos y enhorabuena. A ver si hay posibilidad, si no esta semana, que sé que estáis liados, tanto Curro como Juan Gabriel, pasáis por aquí y charlamos un rato. Bueno, la última entrevista del programa es para recordar, entre otras cosas, también para presentar un libro, pero para recordar a una persona a la cual un servidor conoció humildemente, una pequeña entrevista que hice hace años a este señor, y sobre todo porque a quien le voy a presentar sí que tuvieron amistad y colegas de profesión. El otro día vi un artículo en las páginas de La Voz, lo firma Luis Cortés Rodríguez, que comenzaba así: se ha muerto José Jesús de Bustos Tobar, un almeriense generoso y un filólogo de prestigio. Prestigio es sinónimo de realce, estimación, renombre, buen crédito, y todo ello significado Jesús de Bustos no solo para la filología y su Universidad Complutense, sino para Almería, para los almerienses, porque Jesús era un amante de su tierra, muy amante. Ahí comienza a contar un poco en historia su particular despedida en memoria a Jesús de Bustos Tobar. Luis Cortés, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Este señor fue, entre otras cosas, por lo menos recuerdo aquella entrevista que un servidor hizo hace unos años, toda una eminencia, todo un referente del discurso oral, a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Sí, y sobre todo de historia de la lengua, de cuya asociación fue presidente durante muchos años.
Que Jesús era un referente en la lingüística española. Y sobre todo, había algo que me encantaba de él, que él era viviendo tantos años en Madrid, era muy amante de Almería. Él se enfadaba conmigo. Sí, se enfadaba porque me decía, hoy está en tal sitio. Dios Jesús, yo nunca he estado. Pero ¿cómo tú no estás ahí? Pero tú no has estado nunca en ese sitio. Yo incluso a veces decía no saber algunas cosas que sabía, pero era por oírlo, porque él se descomponía. Decía, es que parece que no eres de Almería, pero Luis, ¿cómo puedes? Incluso cualquier problema, un edificio que hacían mal en el paseo, me llevaba a verlo, Luis, y no habéis dicho nada, no habéis protestado, ese edificio, pero ¿cómo han podido? Y se ponía descompuesto tal, porque es que le dolía a Almería. Es decir, él siempre que tenía ocasión venía, y si lo llamaba para cualquier acto, vamos, él era el primero que estaba encantadísimo de venir. Le ponemos cara a este señor Jesús de Bustos Tobar para que lo haga recordar un poco, en fin, de ponerle cara a este hombre. ¿Qué destacarías de su aportación a la lengua, de su profesión, de su vida y obra? Hombre, yo de él aportaría su estudios principalmente sobre la historia de la lengua. Es un especialista de todo el siglo de oro, y además hay algo en Jesús que yo siempre que estábamos siempre que hacía cualquier presentación de él, aludía a ello. Yo hablaba de un avis raris, es decir, es una persona de aquellos antiguos catedráticos, por ejemplo, de Alarcos, de Dámaso, de La Pesa, que conocían tanto la lengua como la literatura. Es decir, eran especialistas tanto en los fonemas, decía yo en el artículo, del andaluz, como en la poesía de Garcilaso. Entonces, esa relación entre la lengua y la literatura, desgraciadamente hoy no existe en la universidad, y no existe ya porque todo está muy, muy especializado. Es decir, el lingüista comienza en lingüística y es lingüista, pero no es crítico literario, no conoce la literatura con la profundidad que los estudios lingüísticos. Sin embargo, él sí. Él lo mismo hacía un estudio del andaluz que una edición del poema de Miocid. Y esto, insisto, eran los catedráticos antiguos, ya hoy es más difícil. Recuerdo una cosa que me dijo, y posteriormente, años después, cuando te conocí, aquella primera entrevista que tuve contigo, también lo corroborabas. Aquella persona que se dice que mejor saber hablar es la que tiene más recursos lingüísticos, que se va a adaptarse a los diferentes momentos y acentos, ¿no? que pueda haber, ¿no? Sí, porque existe la falsa creencia de que el bien hablar tiene que ver con el lugar de nacimiento y que los castellanos hablan mejor que los andaluces, etcétera. Todo eso no es cierto. Y porque el hablar no depende de haber nacido en un sitio o en otro, sino de los mecanismos que tú eres capaz de dominar. Es decir, si tienes un buen léxico, si sabes hacer bien las pausas, si sabes conectar una idea con otra mediante mecanismos, mediante marcadores del discurso, si tú eres capaz de utilizar el porque, el ya que, el puesto que. Es decir, eso es lo que hace que una persona sepa hablar, y no era haber nacido, porque sí es verdad que los castellanos tienen una pronunciación más esmerada que la nuestra, también es verdad que su morfosintaxis, sobre todo su morfología, es más deficiente que la nuestra. Que no por pronunciar las eses evidentemente, se habla mejor. Sino que también habrá que decir, ayer me compré, cuando fue ayer, y hoy me he comprado. Nosotros eso lo decimos perfectamente. Es cierto. Ellos confunden. Por ejemplo. Bueno, este es nuestro particular homenaje a este señor, a Jesús de Bustos Tobar. Al margen de la figura de Jesús, este libro que también, la verdad que es muy interesante, muy divulgativo, y que nos hace, pues esto que estaba comentando Luis, ¿no? Cuando escuchamos un discurso, en este caso de nuestros políticos o de los políticos en términos generales, saber analizar un poco lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo conocer mejor los discursos políticos? El título de esta obra, que no sé si acabas de editar, acaba de salir hace unos días. Hace muy poquito. ¿Qué cuentas aquí, Luis? Bien, aquí lo que trato es hacer consciente lo inconsciente. Es decir, que una persona, cuando oiga un discurso, que intente desentrañar ese discurso. Es decir, ¿por qué el político dice lo que dice y por qué no dice o por qué no dice con claridad lo que cabría pensar que tendría que haber dicho con claridad? Es decir, hay siempre un enmascaramiento en el discurso político. Y el político
hace o quiere hacer saber para hacer hacer. Es decir, él te quiere dar el mensaje para que tú hagas. ¿Y tú qué tienes que hacer? Bueno, pues votar. Es decir, en esto es igual, el discurso político es igual que el discurso publicitario. La publicidad, ¿qué es lo que hace? Hacer saber para hacer hacer. En el lenguaje publicitario, el hacer es comprar. En el discurso político es comprar, es votar. Pero, obviamente, para convencer, para persuadir, el político va a usar unos mecanismos. Y eso es lo que realmente yo pretendo desentrañar en el libro. Es decir, descubrir estos mecanismos para que cuando estemos oyendo un discurso, que sepamos por qué dice lo que dice y cómo lo dice. Claro, cabe recordar que antes me lo comentamos, que detrás de un discurso político, de un meeting, hay 2, 3, 4 personas, hay un equipo de personas que preparan el mismo. Sí. El orador es el que le da forma y tal, ¿no? Pero... Claro, todas las palabras son el resultado de un ejercicio. Vamos a decirlo así para que no comprometer la palabra del político. O vamos ahora a insistir en esta idea. ¿Y cómo vamos a insistir en esta idea? Pues hay muchos mecanismos de insistencia. Por ejemplo, vamos a repetir esta palabra al comienzo de cada enunciado. Con objetos, si yo estoy hablando del crecimiento económico, crece. Ese crece se va a repetir en distintos pasajes seguidos del texto, ¿no? Es lo que realmente, entre otros mecanismos, sí, o claro. por ejemplo la pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella pregunta que no espera respuesta, pero la respuesta la da el mismo que hace la pregunta retórica. Y es una manera de llamar la atención de quien lo está oyendo. Es una pregunta, obviamente, está en un discurso, nadie le va a responder, pero eso me sirve a mí para dar la respuesta, con lo cual yo he llamado la atención para que me atiendas. Entonces son mecanismos que son los que yo intento descubrir en el libro. Alguien me dijo en alguna ocasión, y no solamente en el amor, Sí. esto que voy a decir, que las personas se les conquista por el oído. Esto sigue siendo así, el discurso oral mantiene todavía el poder de seducción de la palabra, Luis. Claro, también en la política, evidentemente. Sí, por supuesto que sí. Ya digo que esos discursos están preparados por varias personas y intentan aquilatar al máximo lo que quieren decir. Incluso hay mecanismos de ornamento, que son las series enumerativas, elementos con unas mismas estructuras. El famoso puedo prometer y prometo. Bueno, pues hace poco, en el año 16, Fernando Onega. Pedro Sánchez, en un meeting que dio, hace un año, Sí. pues también volvió al puedo prometer y prometo dignidad, puedo prometer y prometo honradez. ¿Por qué? Pues porque primero porque recuerda a Suárez, pero es que este tipo de estructuras son muy dadas al discurso político, porque llaman la atención. Y entonces uno se fija en la última palabra. Hay un caso muy claro. Mira, uno de los éxitos de Obama era un seguidor de la Iglesia Batista, donde los niños aprenden a cantar a los 6 años. Y Obama tiene el ritmo de la Iglesia Batista, pero uno de sus éxitos políticos eran sus discursos. Y sus discursos estaban llenos de estructuras paralelísticas, que son las que causan sensación en el oyente. Es un ornamento, pero un ornamento eficaz. Es decir, que cualquier político utiliza mucho ese tipo de estructuras. ¿Pero qué es esa estructura a la que te refieres? Bueno, pues una estructura de este tipo son estructuras que tienen una parte común. Puedo prometer y prometo, y luego lo que sigue es lo que se separa. La siguiente comienza, puedo prometer y prometo, y lo que sigue es la novedad. Puedo prometer y prometo, y lo que sigue es la novedad. Con lo cual, esto dicho a un ritmo adecuado, pues llama la atención. Además, estéticamente sirve también para crear el ornamento que un político busca, además de la eficacia. Claro. Yo, por ejemplo, ahí hablo de todo este tipo de series, o con amor, con profundidad, con cariño. Son como 3 aldabonazos que sirven para dar más fuerza al argumento. Y eso que tú haces, el lenguaje gestual también ayuda, evidentemente. Sí, el lenguaje gestual también ayuda. Evidentemente, uno de los problemas, por ejemplo, de nuestros políticos es que pueden poner las manos en el atril y no la mueven. Con lo cual, yo hablo de discursos sin vida. Es decir, son discursos sin vida y sin alma. Es decir, discursos muertos. Porque, en el fondo, hubo una política que no voy a... ¿Para qué vamos a...?
que hizo un discurso el otro día de 2 horas, con lo cual es un discurso a ninguna parte, porque un discurso no estaba estructurado, un discurso no sabía ni cuándo empezaba ni cuándo terminaba, porque, bueno, pues este discurso, había críticos que decían que había sido un buen discurso, y es porque había sido un discurso vehemente, vehemente. No un discurso elegante, un discurso bien estructurado, no, un discurso vehemente. Pero claro, acostumbrado a ver el político que está con las manos en el atril leyendo, pues aquello era diferente. Causaba sensación, claro, algo diferente. Uno de los problemas de los discursos, y perdona Joaquín, es que no están estructurados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un discurso son discursos escritos, pero para ser oralizados. Es decir, la gente te va a oír. Entonces, lo normal es que esos discursos tuvieran una consistencia, es decir, una estructura, unas partes, y que quienes oímos los discursos supiéramos en cada momento por dónde va el político. Es decir, ¿qué queda? ¿Qué relación tiene lo que está diciendo con lo anterior? Pero esos discursos que hacen que no sabemos cuándo va a terminar, es decir, que pueden durar 20 minutos o pueden durar 2 horas, pero a ti no te dan señales de por dónde va el discurso. Así es. ¿De qué parte queda? Es decir, son discursos que no están estructurados. Hay algunos casos de esto que dices, ya lo creo que sí. No, bueno, este libro puede ayudar, a desenmascarar de alguna forma todo esto que nos está contando Luis, muy resumidamente. La verdad que es muy divulgativo, muy interesante, ¿no? Cómo conocer mejor los discursos políticos. Luis Cortés Rodríguez, editorial Síntesis, es quien edita este libro. Síntesis Madrid. Te agradezco la visita, Luis. Hombre, Joaquín, siempre te lo agradezco a ti que me hayas llamado. En homenaje, tus palabras en recuerdo de este señor, de Jesús de Bustos Tobar. Sí, ¿no? sí, con mucho gusto además lo hice. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, Joaquín. La última salida nos lleva al Patio de Luces, Juan Domínguez. Hay un señor que se llama Marc Parascandola, tiene mucho que ver con Federico Castellón, era su tío abuelo este señor, este gran artista, que emigró a Estados Unidos hace muchos años. Viene a Almería para presentar un libro que tiene que ver con el cine, con las localizaciones y paisajes cinematográficos. Nos atiende en un minuto. Juan Domínguez, adelante. Así es, Joaquín, efectivamente, en tan solo unos minutos aquí en el Patio de Luces de la excelentísima Diputación Provincial se va a presentar un libro que he tenido oportunidad de estar visualizándolo durante unos minutos y es una auténtica maravilla. Historia también interesante la que vamos a contar del personaje que va a presentar este libro de fotografías que lleva por título, en inglés, lo digo en castellano porque a mí el inglés no se me da nada bien, Érase una vez en Almería. Se llama Marc Parascandola. Buenas tardes. Buenas. Vienes desde Washington. Sí, de Washington, en Estados Unidos, donde yo vivo. Bueno, necesitaríamos aquí más de 2 horas, pero sabes que el tiempo en la televisión es oro para explicar que de madre, con abuelos maternos, españoles, tu madre ya sí nació en Estados Unidos y tú también naciste allí, ¿no? Sí, claro. Pero toda mi vida he viajado por España. Has estado viniendo continuamente aquí a España y precisamente resultado de esos viajes que con esa frecuencia has venido haciendo a España es el resultado de este libro que vas a presentar esta tarde con motivo de FICAL 2017, ¿no? Sí, claro. Es un proyecto de más de 10 años de fotografía. Yo estoy fascinado con la historia del cine de Almería. Tenemos que aclarar a los espectadores que efectivamente es el resultado del trabajo de 10 años, pero que todas las fotografías que forman parte del libro están relacionadas con el mundo del cine. Sí, todos son imágenes de lugares del cine en Almería, como decorados y también los paisajes relacionados con el cine. Mar, hemos tenido oportunidad de estar ahí un buen ratico hablando a la espera de que nos diesen paso los compañeros. Y te preguntaba si había antecedentes familiares, me decías que no, que con 10 años te da por dedicarte al mundo de la fotografía, aunque no es menos cierto que si eres familia precisamente de uno de los pintores más famosos almerienses, ¿no? Sí, el tío de mi madre es Federico Castellón, quien es un artista muy famoso. Sí. Desafortunadamente, él no es tan conocido ahí en Estados Unidos como aquí en ¿Pero él España. pudo tener alguna incidencia en que tú te dedicases al mundo de la fotografía o eso no tuvo nada que ver?
No, pienso que fue influyendo de la obra de Federico. Cuando yo estaba creciendo, siempre tenemos la obra de Federico en nuestra casa. Cuando allí en Estados Unidos decides dedicarte al mundo de la fotografía, sin embargo allí no lo haces como lo has hecho en España, tan centrado en lo que era precisamente el mundo del cine, ¿no? Digo, allí en Estados Unidos tú haces tus fotografías, pero no centradas como aquí en España, que aquí sí han estado muy centradas en el mundo del cine, ¿no? Sí, pues yo tengo interés en particular en los paisajes y la arquitectura relacionado con el cine, pero yo no trabajo solo con ya me lo decías que la fotografía desgraciadamente no da para vivir y que la tienes como un hobby, pero que tienes otro trabajo. No sé si hemos visto, Joaquín, efectivamente imágenes, son unas fotografías realmente extraordinarias, las que, mira, ahora estamos viendo precisamente una de ellas. Te voy a ver si podemos mover un poquito el libro. Son fotografías realmente de una riqueza extraordinaria. Mar, creo que esto es un adelanto, parece ser que el libro, el próximo día 12 del mes de diciembre, es decir, en menos de un mes, va a ser presentado de forma oficial, ¿no? Sí, se sale oficialmente el 12 de diciembre y va a ser disponible en Europa y por Amazon, y también aquí en Almería voy a dejar algunos libros en la Galería Canto. Esto, como bien decías, al comercializarse en casi la totalidad de los países de Europa y prácticamente del resto del mundo, esto de alguna forma también va a ser un escaparate importante para la industria cinematográfica y para la propia ciudad de Almería, ¿no? Sí, pienso que sí. Ojalá que la gente de Estados Unidos y otras partes van a conocer más de Almería y su historia desde este libro. Una última cuestión. ¿Allí en Estados Unidos se tiene alguna referencia de Almería relacionada con el mundo del cine o no sabes nada de eso? Pues aquí, por ejemplo, oímos Hollywood y lo relacionamos Hollywood-cine. ¿Allí Almería y cine o allí no existe esa relación? Pienso que la gente en Estados Unidos no saben mucho sobre... Si no saben ni siquiera la mayoría de dónde está España, ¿cómo van a saber dónde está Almería? Sí, no saben nada de Almería. Conocen las películas y los paisajes sobre las películas de Clint Eastwood y otros, pero no conocen todavía mucho de Almería. Mar, tienes una casa en Almería aquí todavía, ¿no? Y vienes a ella cuando vienes aquí a la ciudad, ¿no? Sí. Siempre me gusta venir a... Pero que tenéis vivienda propia aquí, ¿no? Mi madre sí tiene un piso aquí, pues es muy fácil para mí visitar frecuentemente. No necesita hotel. No. Mar, bienvenido a Almería, enhorabuena, me parece un trabajo extraordinario, el resultado, como bien decías, de más de 10 años de trabajo, pero han quedado reflejados ahí en este libro. Muchísimas gracias. Gracias. Joaquín, pues muy poquitos minutos faltan para que aquí en el Patio de Luces de la Diputación Provincial se presente este libro de fotografías. Es una verdadera delicia. Su autor nos ha atendido aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Él es precisamente Mar Parascandola. Así es, 70 imágenes bajo el título Érase una vez Almería, el legado de Hollywood en España. Se podía traducir más o menos así. Gracias, Marc. Mañana más a partir de las 6:30. Les espero. Adiós, hasta mañana.